Carlos Balado, profesor de OBS Business School, director de Eurocofin. Carlos, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hay un tema fundamental ahora mismo también, aparte de la fotografía de la coyuntura económica, que es intentar entender la situación de la deuda española. ¿En qué punto nos encontramos y cuáles son los retos que va a afrontar y que le va a provocar la deuda al conjunto de los ciudadanos y de la economía? Ahora mismo el nivel de deuda de España es muy alto, no es una cuestión solamente de España, esto se repite en algunos otros países de Europa, también en Estados Unidos. Partimos de un tamaño muy elevado, por un lado porque hemos heredado, se ha ido gestionando un volumen muy alto a lo largo de la crisis anterior, la de 2008, y a ese volumen, que ya de por sí era alto, se ha sumado ahora el crecimiento con motivo de la pandemia. Se ha ido acumulando el déficit durante todos estos años. Ha ido creciendo. Hablamos del déficit público que estaba y que se mantiene en torno del 11%. Para financiar ese déficit se necesita deuda pública y esa deuda pública se ha disparado, especialmente en este último año. Su crecimiento ha sido muy intenso. Esto quiere decir que desde el año 2008 al 2014 la deuda solo se redujo unos 5 puntos y estamos hablando de los años más favorables para haber reducido la deuda pública, es decir, años de tipos de interés muy bajos y de crecimiento económico. Por lo tanto, ahora estamos muy condicionados, somos muy vulnerables en este sentido a cualquier contratiempo que se pueda producir en la economía internacional. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la gestión de la deuda, no solamente es importante su tamaño, es muy relevante el tipo de interés al que se financia, es muy importante el crecimiento de la economía para poder asumir esa deuda, también es muy importante el crecimiento fiscal y sobre todo es muy importante el compromiso político para gestionar esa deuda. Por lo tanto, una palabra, una deuda muy alta, que se puede gestionar relativamente bien gracias a unos tipos de interés muy bajos, un crecimiento económico que está en discusión, sobre todo el tamaño del crecimiento, el porcentaje de crecimiento para este año y para los años siguientes. Hay cierta discusión sobre cuál va a ser ese crecimiento económico. La política fiscal tiene también sus inestabilidades y el compromiso político de reducir la deuda es firme. Todos estos factores hacen que la situación sea de cierta tranquilidad a corto plazo, pero de preocupación y de inestabilidad a medio y a largo plazo. La semana pasada, en una entrevista con el secretario de Política Económica del Partido Socialista, aquí en Negocios Televisión, nos contaba que a ojos del Gobierno la situación de la deuda es muy positiva y nos decía por qué, aun en el caso en el que el endeudamiento suba, al amortizar deuda pasada a tipos de interés muy altos, los tipos de interés actuales permitían que la deuda en su conjunto, los intereses que pagábamos, fueran incluso menores con esas amortizaciones y esas renovaciones de la deuda. ¿Comparte usted esa opinión? ¿En medio o largo plazo, por los tipos de interés, todavía la carga de la deuda es positivo seguir endeudándose? Aquí hay un fenómeno paradójico, como es el que al resultar los tipos negativos, claramente quien se tiene que financiar a tipos negativos, como ocurre con el Tesoro y nos ocurre a todos nosotros como españoles, pues lo que estamos consiguiendo son una financiación muy barata en el mercado. Como digo, a tipos negativos, que eso significa que incluso hay que pagar por tener esa deuda. Eso desde el punto de vista de la gestión de la financiación es muy positivo, desde el punto de vista del ahorrador es muy negativo. En economía hay que buscar un balance entre unas cuestiones y otras, ¿no? Y lo que se produce es que hay una inestabilidad o vulnerabilidad para el ahorrador mientras los tipos sigan siendo negativos. También es un factor que a corto plazo es muy tranquilizador, pero estamos planteándonos qué puede ocurrir dentro de unos años en el momento en que, y ocurrirá, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo retiran los estímulos a la economía. Ahora prácticamente la deuda pública, en su gran parte, todo lo que va creciendo año a año lo compra el Banco Central Europeo. Nosotros dependemos mucho de los mercados internacionales. La cuestión clave que tiene que resolverse a futuro es qué va a pasar una vez que el Banco Central Europeo deje de comprar esa deuda y haya que salir a los mercados a financiarse. Ahí no solamente será España,
sino que serán otros países los que también compitan por esa financiación, y el nivel de tipos de interés para entonces, sin duda, no va a ser el de ahora. Es verdad que todo lo que se está financiando por el plazo que tiene, que es a 8 años, resulta de esto una financiación cómoda, con un coste bajo en términos del PIB, del 2%, pero hay algunos cálculos hechos por la IREF que dicen que de aquí a los próximos años, si los tipos de interés aumentaran en 100 puntos básicos, claramente nos iríamos a un coste de la deuda, a un pago por intereses que se moverían en torno al 3 o 4% del PIB de aquí a 2024. Es decir, que existe ese riesgo, y como ocurre cuando alguien contrae una deuda, es cómodo financiarla, pero eso puede generar también una ilusión de confianza. El volumen es alto, es muy cómodo financiar a tipos negativos, a tipos muy bajos, pero más cómodo sería financiar una deuda de un tamaño menor a esos tipos más bajos. Por lo tanto, se da ahí esa paradoja y se da ahí cierta ilusión de confianza de que, como los tipos son muy bajos, no importa que el volumen sea muy alto. Bueno, esto tiene también su contrapartida. Si el volumen fuera más bajo, con esos tipos también más bajos, sería mucho más cómodo financiarla, ¿no? Y por lo tanto, ahí, según cómo se mire, a corto, a medio o a largo plazo, podemos sacar una conclusión u otra. Pero lo que está claro es que esos niveles tan altos crecientes son insostenibles. En algún momento hay que tomar medidas, y el país tendrá que tomar medidas para ir ajustando y para conseguir ese equilibrio. ¿Cuáles son esas medidas que puedan permitir otra vez el superávit presupuestario y la amortización de la deuda? ¿Qué se debería hacer para salir de esta espiral de continua petición de deuda para cuadrar los presupuestos? Pues la clave está en reducir el déficit público. El déficit público, como es conocido por los compromisos del Pacto de Crecimiento y Estabilidad, está fijado en el 3%. Con un 3% estaríamos hablando de un total de deuda sobre el PIB de un 100%. Todavía sería alto, pero claramente habríamos bajado del 120, 121 que está ahora al 100%, con un déficit del 3 o del 4%. Eso significa equilibrar las cuentas públicas. Eso significa conseguir crecimiento o bajar los gastos. Una de las dos palancas, o las dos, habría que activarlas para conseguir bajar ese déficit público y situarlo al 3%. Ahora mismo, con déficit público del 11%, pues la carga es muy elevada. Cuanto menos sea ese déficit, más comodidad para gestionar esa deuda pública, y sobre todo para reducir la carga por intereses, que hay que recordar que ahora mismo está en 30.000 euros por habitante. Es decir, que si pasamos esto a contribuyentes, estaríamos hablando de 75.000 euros por contribuyente. Hace 4 años estábamos en un nivel de 20.000 euros. Es decir, que para un contribuyente una deuda de unos 75.000, pues es una deuda elevada. En cuanto se pueda bajar, pues claramente mayor capacidad habrá en la economía para invertir en otras cuestiones que son más necesarias. Hay que pensar también que en unos años, debido al envejecimiento de la población, habrá una carga también presupuestaria para afrontar el pago de las pensiones. Hay que tener en cuenta también que de aquí a los próximos años tenemos un compromiso del 2030 de hacer una transición hacia una economía verde, que eso significará también inversión. Es decir, que hay unos retos a futuro de inversión, que eso implica claramente una necesidad de fondos que, obviamente, cuanta más carga por intereses suponga la deuda pública, menos capacidad para invertir en cuestiones que van a influir, por un lado, en el gasto, y otras que van a influir en el crecimiento de la economía. Por lo tanto, este es el horizonte que hay que atender. Muchas gracias, Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofin. Buen día y buen negocio. Muchas gracias a ustedes. Buen día.